Sultan Shock Swing es un solo interpretado por Mark Knopfler cuando todavía formaba parte de Dire Straits y no iba en solitario. Mark Knopfler es un guitarrista bastante particular, aún siendo guitarrista eléctrico, es uno de los pocos guitarristas que hay por ahí que solo toca con los dedos, que nunca usa púa. Entonces a la hora de sacar el solo yo he intentado hacer lo mismo, es decir, sacar el solo tocado con los dedos e intentando sonar lo más parecido posible a como suena él. Sí que es verdad que tiene un sonido de estrato como muy cristalino y muy afilado, incluso más de lo que incluso a mí me gusta, ¿sabes? Que ya de por sí tiendo a ese tipo de sonidos, pero creo que está muy bien interpretado, que es una chulada. En la grabación original mola un montón. Los que hayáis visto el vídeo y conozcáis el solo original sabéis que después de cuando termina el solo que he tocado yo, hay un estribillo y al final de la canción hay otro solo. Ese solo yo ya sabía tocarlo porque se lo tuve que enseñar una vez a un alumno que me lo pidió. Sin embargo, el solo que he tenido que sacar para este vídeo era el solo que no sabía tocar, es decir, me lo he tenido que aprender. Y a lo mejor que he invertido media horilla en sacarlo entero y creo que es un solo muy chulo. La interpretación que hizo Mark Knopfler en la grabación original es una pasada, me parece muy bonito, me parece que está muy clavado, todo está muy bien afinado, tiene una manera muy particular de vibrar, no sé, es un guitarrista bastante personal. Yo soy mal imitador, o por lo menos me considero mal imitador de guitarrista, yo tiendo a ser mi propio estilo, yo no intento imitar a otros y en este caso sí que estoy un poco intentando imitar la forma que tiene el guitarrista original de hacerlo y no tocarlo como lo interpretaría yo, aunque intenté tocarlo exactamente igual. Pero sí que he intentado ser lo más fiel posible a la grabación original y creo que el resultado está muy chulo. Es un solo que me gusta bastante, me parece divertido de tocar y bueno, sacarlo de oído me ha parecido bastante estimulante. Tiene un fraseo muy orgánico, me resulta muy natural tender a tocarlo como lo toca él. Y eso me gusta bastante. La verdad es que es un solo que me gusta mucho, es una canción que me gusta mucho y es que es un guitarrista que me gusta mucho. Una vez he aprendido el solo, el número de tomas que he necesitado, a lo mejor para tocarlo han sido 5 o 6. Tampoco he necesitado muchas más porque me lo he aprendido bastante bien, me salía bastante sólido, entonces he tardado poco en encontrar una toma que me resultase satisfactoria, la verdad. Y me he quedado bastante a gusto con la interpretación. Me he gustado a mí mismo, cosa que no me suele pasar muy a menudo. A mí no me suele gustar mucho cómo toco yo. Soy bastante autocrítico en ese sentido. Sin embargo, creo que aquí sí que he conseguido un resultado que personalmente me gustaba. Mi puntuación a nivel de dificultad para este solo quizás sea un 5 sobre 10. ¿Por qué? Porque considero que no es un solo excesivamente difícil, pero si quieres hacerlo igual tienes que tocarlo con los dedos, ¿vale? Entonces yo, porque estoy acostumbrado a tocar con los dedos, pero si estás acostumbrado a tocar con púa y te quieres obligar a tocarlo con los dedos, te va a complicar un poco la vida, la verdad. Entonces por esto le pongo un 5 sobre 10, porque luego a lo mejor los fraseos en sí no son tan complicados, tampoco es ningún paseo, o sea, no es rápido, pero tampoco es súper lento. En mi opinión, se desarrolla de manera muy orgánica. Creo que un 5 sobre 10 de dificultad es justo si quieres interpretarlo como lo hace Mark Knopfler. Si a lo mejor lo haces con púa o te ciñes a una técnica a la que tú estés más acostumbrado, sí que puedes conseguir hacerlo sonar y puedes considerar que a lo mejor no es tan complicado.